Muy buenas tardes, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Como planteaba Sebastián, mi nombre es Eduardo Campos. Yo soy parte de la Escuela Permanente José Buenantes y particularmente mi ámbito de desempeño actual es ser integrante del equipo de nivelación de estudios, en eso del área de estudios sociales, entendiéndose que el programa de formación de nivelación de estudios para fines laborales no contiene historia y ciencias sociales, sino que su símil vendría a ser estudios sociales. ¿Sí? Bien, primero un comentario de contexto. Hay que saludar estas instancias, hay que reconocerlas y hay que hacerlas útiles, prácticas, por múltiples motivos. Hay una evidencia cada vez mayor de que en Chile quienes nos dominan, los políticos, empresarios, tienen mayor dificultad de convencernos de que sus ideas y sus valores son lo mejor para nosotros y nosotros. Eso a su vez pone una exigencia mayor sobre quienes nos estamos organizando desde este rincón de la realidad. Es que precisamente aquellos que nos dominan nos exigen a nosotros, para los nuestros por supuesto, la necesidad de la construcción de alternativas. Es decir, producir otras realidades conforme a nuestros intereses. Y yo creo que este espacio, y es lo que también consideramos como Escuela Permanente José Buenantes, apunta a ese diálogo y reflexión tan urgente, tan indispensable. Lo segundo, es necesario reconocer el valor que tiene el que el seminario lleve el nombre de un militante. Un militante es una persona, un joven, que finalmente entregó lo mejor de su herramienta y de su energía vital conforme a un objetivo. Y ese objetivo tenía que ver, por supuesto, con la educación, como es el caso de quien conmemoramos esta oportunidad, que era un profesor joven. Pero hay que entender de que ese profesor joven entendía el proceso de educación como un proceso de cambio de un conjunto de realidades, donde finalmente se juegan la dignidad, las mayorías populares del país. Tomando en consideración las dos cosas, es decir, la necesidad de diálogo y reflexión, y por otro lado, de que estamos convocados conforme a la vida y la entrega vital de un militante, para mí será necesario hablar de la experiencia de nivelación de estudio de la Escuela Permanente José Buenantes, pero además, es decir, más que describir, resolver y nosotros compartirles la reflexión que hemos producido acerca de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué es necesario resolver esa pregunta de por qué hacemos lo que hacemos? Porque es necesario preguntarse qué es lo que nos distingue a nosotros, es decir, quienes estamos en esta sala, de lo que podría ser una institución de caridad social, por ejemplo, religiosa, de lo que podría ser un funcionario de gobierno de cualquier nivel despolitizado, a lo que podemos hacer nosotros como luchadores, activistas, o personas que finalmente estamos construyendo un nuevo Chile. Que eso creo que es el sentimiento común que recorre esta sala. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Es decir, ¿por qué nosotros al momento de ejecutar la nivelación de estudio estamos proponiendo a su vez otros elementos que otros en nuestro lugar, por supuesto, no incorporarían? O por lo menos no pondrían los énfasis que nosotros queremos plantear. Por lo tanto, me interesa hacer una exposición sobre la experiencia de la Escuela Permanente José Buenantes, cómo se constituye sus etapas, para luego hablar de la experiencia específica de nivelación de estudios que nosotros la hemos llevado a cabo durante los años 2014 y 2015. Bien, la Escuela Permanente José Buenantes nace el año 2013 como producto de un trabajo voluntario estudiantil que nace desde la Universidad de los Lagos Puerto Montt. ¿Y por qué nace desde la Universidad de los Lagos Puerto Montt? Porque algunos de nosotros y nosotras fuimos estudiantes de esa universidad y a su vez tuvimos la posibilidad de acceder al espacio de representación estudiantil que fue la Federación de Estudiantes. Identificamos que ese proceso de construcción de fuerza social y política nos demandaba también dar un paso conforme a llegar a otras realidades sociales. Nos damos cuenta de que teníamos que dar mucho más para los nuestros. Esa es la primera etapa, es decir, se entiende como una escuela de verano. El año 2013 se realiza la primera escuela de verano José Buenantes. ¿Y qué se realiza en esa escuela de verano José Buenantes? Durante las vacaciones, por así decirlo, o durante el periodo estival del año 2013, se realizan talleres dirigidos a niños, jóvenes, adultos y familias del sector Mirasol. Talleres que van desde el ámbito del arte y la cultura hasta la organización social y vecinal y teniendo como eje transversal los derechos humanos. Eso respecto del año 2013. Llegamos al año 2014 y desarrollamos la segunda escuela de verano José Buenantes con similares características de la del 2013, pero con una inquietud mayor. Nosotros nos damos cuenta que ya no bastaban las intervenciones voluntarias de verano, sino que lo que debíamos hacer era construir una organización territorial permanente que se arraigara en la vida cotidiana de Mirasol. Entonces, en ese sentido vale la pena a su vez resolver otras dos preguntas.
¿Por qué Mirasol y por qué José Buenante? Respecto de por qué Mirasol, 3 motivos. Mirasol, como ustedes saben, es uno de los sectores tradicionales de Puerto Montt y es uno de los que tiene mayor población. ¿Sí? Pero además de tener mayor población, en el sector Mirasol, como en otros sectores, como podría ser Alerce o Antonio Vara, se concentran allí una serie de precariedades y una serie de necesidades sociales de los más diversos grupos que la habitan, pasando por sus niños hasta sus adultos mayores. Es un primer motivo de por qué realizar lo que realizamos en Mirasol. Un segundo motivo, y un tercer motivo, es decir, primero el tamaño de la población, el segundo las características socioeconómicas y el tercero, que es un elemento clave para cualquier construcción exitosa, es decir, que logre trascender en el tiempo, es que muchos compañeros y compañeras han sido criados, han crecido y viven en Mirasol. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque cualquier intervención territorial para sustentarse en el tiempo requiere del componente humano básico, que es precisamente vivir ahí, animar la vida cotidiana vecinal, social y familiar de un territorio. Es decir, por eso en Mirasol. ¿Y por qué José Buenante? Bueno, José Buenante y Mirasol están unidos porque precisamente la detención y desaparición del joven José Buenante el año 2005 por funcionarios de Carabineros de Chile se lleva a cabo en la población Vicuña Maquena, que vendría a ser el Gran Mirasol. Y José Buenante, por supuesto, es una herida abierta que explica muchas cosas. Por supuesto, nosotros nos sumamos a todos los esfuerzos porque exista verdad y justicia a 10 años de su desaparición. Pero además, la detención y desaparición de José Buenante tiene una enorme fuerza pedagógica. ¿En qué sentido tiene una enorme fuerza pedagógica? Porque demuestra de que en democracia, o en esta democracia, se siguen violando los derechos humanos. Se siguen violando los derechos humanos al punto que existen crímenes de lesa humanidad hoy día, como es un joven, y por otro lado, lo que queda demostrado por el curso de los acontecimientos es que para los sectores más empobrecidos de la población no hay justicia. Y otro elemento que tiene fuerza pedagógica es explicar que José Buenante no es solamente un joven que tiene una madre, tiene una tía, tiene hermanas, tiene familiares, sino que José Buenante es la síntesis de cualquier joven de población que hoy día es víctima del abuso policial y que espera tener las mejores condiciones para desarrollarse como ser humano. Por eso José Buenante, es decir, hay elementos inmediatos que tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia a 10 años de su detención y desaparición. Verdad y justicia tiene que ver con que se sepa lo que sucedió y justicia es que efectivamente haya condena para los responsables, pero a su vez que desde José Buenante nosotros podemos proyectar una mirada del Chile que no queremos y del Chile que queremos. Por eso José Buenante. En la escuela permanente José Buenante, por lo menos lo que nosotros hemos podido reflexionar, se resume en 3 etapas. Una primera etapa que va de comienzos del 2013 a comienzos del 2014, que es la típica etapa de un trabajo estudiantil, vecinal. De hecho, nosotros lo denominamos como la proyección territorial de trabajo estudiantil. La segunda etapa que va desde el 2014, donde ya se establece la Escuela Permanente José Buenante, es decir, la Escuela Permanente José Buenante no se desarrolla solo en el verano, sino que se desarrolla durante los 12 meses del año, desarrollando 3 funciones fundamentales. La primera es la función pedagógica, a través de talleres dirigidos a niños, jóvenes, adultos, familias. La función pedagógica desarrollada a través de la nivelación de estudios. La función de derechos humanos, en cuanto a que exista verdad y justicia por la detención y desaparición de José Buenante. Y ojo, cuando nosotros hablamos de la función de derechos humanos no nos referimos a algo menor que de que efectivamente Puerto Montt, partiendo por Mirasol y los vecinos y vecinas, abrace la demanda. Nosotros identificamos que frente a la detención y desaparición de José Buenante había un problema, además del problema en sí de la detención y desaparición, de que la demanda tendía a ser encapsulada en grupos pequeños. Y nosotros entendíamos que la gravedad de la detención de un joven, de un niño, que puede ser cualquiera de los nuestros en una población, debe ser ante todo, debía ser ante todo un tema abrazado por, ojalá, decenas de miles. Ya, bien, voy a ir al tema del 2015 muy rápidamente va a entrar a nivelación de estudio. Ojalá si me pueden tirar un poco, se lo agradecería mucho. Nosotros vivimos la etapa estudiantil, pero después vivimos la etapa de la instalación de la Escuela Permanente José Buenante. Y la tercera función es la función vecinal. Compañeros y compañeras nutren las juntas de vecinos, nutren el Consejo Vecinal de Desarrollo y pasan a ser parte de las organizaciones funcionales del sector. Esto en el entendido de que si uno está por fuera no puede cumplir los objetivos que persigue. Y así nosotros llevamos la nivelación de estudios. Esto es un corte bien largo, ¿eh? Como hacer una tijera, digo, tirar un tijeretazo, y así llevamos la nivelación de estudios.
¿Por qué llegamos así a la nivelación de estudios? Porque nosotros pensamos que la nivelación de estudios no es la resolución solamente de ofrecer un servicio social, como lo podría ofrecer una institución gubernamental de cualquier nivel, una ONG, una fundación. Ante todo, la nivelación de estudios tiene que integrarse en esta visión social y política acerca de cómo se construyen nuevas realidades desde los territorios. Por lo tanto, para nosotros nivelación de estudios fue la oportunidad de compartir, por lo menos en el año 2015, con cerca de 30 vecinos y vecinas, de los cuales dan 19 la prueba de nivelación de estudios, aprobando la totalidad, de hecho les calculamos el promedio, un promedio 5.1, hay notas altas, hay notas más bajas, pero que esa experiencia finalmente, que tiene que ver con acceder a la calificación del cuarto medio para fines laborales, tiene que ver con una serie de otros procesos de asociatividad. Y en eso nosotros identificamos 3 hitos que se vienen en la experiencia de la nivelación de estudios para fines laborales del año 2015. Por un lado es la conmemoración de los 10 años de la detención y desaparición de José Guarante, donde nosotros decidimos conjuntamente con los vecinos y vecinas desarrollar una conmemoración donde el grupo de nivelación de estudios participe de ella. Es decir, ¿qué hizo el grupo de nivelación de estudios? Fue organizar la misa, fue organizar la velatón en Mirasol como una de las actividades de movilización para obtener verdad y justicia. Un segundo hito tiene que ver con una serie de momentos personales que vive el grupo graves. Estamos hablando de pérdidas personales, situaciones de violencia al interior de esas familias, donde nosotros evidenciamos de que el grupo de nivelación de estudios tiene la capacidad de protegerse entre sí. Es decir, establecer redes de colaboración y de apoyo, lo que se entiende por el apoyo mutuo. Y el tercer momento es el momento de la graduación, donde se sienten realizados por lo que significa este proceso pedagógico. Para nosotros existen algunos elementos que destacar respecto a la nivelación de estudios. Para nosotros el enfoque transversal es la educación en derechos humanos. Y esto tiene que ver con algunas ideas básicas. Todos los seres humanos, independientes de nuestra calificación formal, poseemos conocimiento y poseemos cultura. Por lo tanto, como poseemos conocimiento y cultura, poseemos también el derecho a decir nuestra palabra. Es decir, una mujer esforzada, madre de una familia, que es sustento de un hogar, pero a su vez de un barrio, tiene cultura, tiene conocimiento del cual podemos aprender muchísimo. La segunda idea es que los derechos humanos no son solamente las violaciones de los derechos humanos de la década de los 70 de la década de los 80. La violación de los derechos humanos, la detención y desaparición de José, pero también la privación de la vivienda, de la salud, de la educación, de la cultura, del trabajo digno, etc. Y también de que no hay proceso educativo, ninguno, enajenado de la realidad político, social y económica. Por lo tanto, uno no puede hacer nivelación de estudios sin abordar los acontecimientos que están sucediendo a nivel local y nacional. Así podemos compartir lo que pasó con las movilizaciones de los profesores, así podemos compartir lo que sucedió con Rodrigo Avilés durante el 21 de mayo y posteriormente, así podemos compartir cuando se conocen nuevos antecedentes por el caso Quemado, es decir, la violación a los derechos humanos en la dictadura, así podemos tratar una serie de momentos muy decisivos de la realidad política nacional reciente con nuestros vecinos y vecinas, y en ello, por supuesto, los escándalos de corrupción presentes. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque en la Junta de Vecinos, donde nosotros realizábamos el trabajo, precisamente un compañero y un grupo de compañeros y compañeras eran parte de esa Junta de Vecinos, lo son al día de hoy. Por lo tanto, la nivelación de estudios le daba vida a la Junta de Vecinos. Quienes llegaban a la nivelación de estudios, fundamentalmente mujeres, en eso es muy importante señalar la experiencia del comedor. También nosotros tuvimos 19 estudiantes que aprobaron y solo un hombre. ¿Por qué? Porque la realidad vecinal es animada fundamentalmente por las mujeres, por la realidad de lo que se entiende por el mercado laboral y por las características específicas de la vida del barrio, de lo que se entiende por la realidad de lo doméstico. Y justamente es así, pero efectivamente es así, todavía el día de hoy. Efectivamente, fue un trabajo protagonizado por mujeres y lo sigue siendo. ¿Y qué es lo importante ahí? Que nosotros hacemos nivelación de estudios para, insisto, llegar al cuarto medio, pero hacemos también para insertarnos vecinalmente. Porque pensamos que con más organización, con más movilización, con más lucha es posible aproximarnos al nuevo Chile. Y para ir cerrando, solo una frase. A nosotros no nos interesa proveer un servicio, sino producir conjuntamente dignidad, autoestima y felicidad. Porque no solo queremos aprobar octavo básico, cuarto medio laboral, sino ampliar colectivamente los horizontes del conocimiento, del apoyo mutuo, de la vida en común. Porque debemos demostrar con nuestras acciones que los derechos sociales como la educación se pueden conquistar. Porque estamos convencidos de que es posible la verdad y justicia para José Guarante. Porque tenemos la determinación de que no pueden ser tolerables crímenes de lesa humanidad contra los pueblos como el caso de José.
porque es necesario recuperar las juntas de vecinos y hacerlas cercanas y útiles para la población y sus niños, jóvenes, adultos y familias. Porque es impostergable educarnos los unos a los otros para dirigir nuestro propio destino. Porque hay que plantar, cultivar y cosechar el fruto de un nuevo Chile. Por eso realizamos y realizaremos nivelación de estudios para adultos con fines laborales en el sector Mirasol. Alegría, compromiso, aguante, somos la escuela José Boneta.